Bueno, en este caso, una pregunta que vale la pena hacerse es qué sucede con el diagrama de orbitales moleculares cuando tenemos moléculas diatómicas heteronucleares. En este caso, tenemos que considerar las premisas anteriores que hemos analizado, como por ejemplo la simetría, la eficiencia. Digamos, cuando un solapamiento entre orbitales atómicos va a ser significativo. Bueno, cuando la simetría entre los orbitales atómicos sea la correcta y también cuando la energía de los mismos sea parecida o similar para realmente garantizar el solapamiento. Entonces, cuando tenemos moléculas heteronucleares, a las funciones de onda le tenemos que considerar un factor o un coeficiente A y B, en este caso porque hace referencia a cada uno de los átomos involucrados, que nos dan una idea de cómo es la diferencia que está relacionada con la diferencia de electronegatividad que vamos a tener en este caso debido a la presencia de moléculas heteronucleares. Cuando tenemos una situación donde el coeficiente de A es mayor que el coeficiente de B, uno puede inferir que el orbital molecular estará compuesto principalmente por el orbital atómico de A y tenemos mayor probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo de A. Ahora, en el caso inverso, ¿qué pasa si el coeficiente de B es más grande de alguna manera que el coeficiente de A? Bueno, en este caso uno va a ver que el orbital molecular tiene una componente mayoritaria del orbital atómico de B y que hay mayor probabilidad de encontrarlo el electrón cerca del núcleo de B. Y es de alguna manera lo que tenemos indicado en esta gráfica. Si ustedes se fijan, en este caso lo que hay que tratar de analizar de alguna manera es cómo va a ser cada uno de ellos en el posicionamiento desde el punto de vista energético. Aquellos átomos que tengan mayor electronegatividad, es lógico pensar que sus orbitales atómicos van a tener menor energía, van a estar más cerca del núcleo y este es el posicionamiento que van a encontrarse, van a estar más abajo ubicados con respecto a la línea de energía. Y aquellos que tengan menor electronegatividad, de alguna manera, conlleva que sus orbitales atómicos están más retirados del núcleo y eso es como uno los trata de representar de alguna manera del punto de vista relativo. Si la simetría y de alguna manera las energías son similares, eso va a llevar a un solapamiento que nos va a generar un orbital molecular enlazante y un orbital molecular antienlazante. En este caso, como podemos ver, como el átomo Bo es más electronegativo que el átomo A, uno va a esperar que de alguna manera ese coeficiente B sea mayor que el coeficiente A, va a determinar justamente que una vez que se forme el enlace, los electrones van a estar mayoritariamente, o hay mayor probabilidad de encontrarlos más cerca del núcleo de B que con respecto al núcleo de A. Y esto es lo que de alguna manera denota esta representación en el caso del orbital molecular de tipo enlazante. Ahora imagínense ustedes tienen una molécula, vamos llenando la cantidad de electrones y si esta molécula, por ejemplo, tuviese 2 electrones, bueno, estos 2 electrones se posicionarían en este orbital molecular de tipo de enlace y cuando uno hace el análisis se va a dar cuenta que estos electrones tienen una energética que es más parecida a la del orbital atómico B, que es el más electronegativo. También se dice, por eso también se dice que este orbital molecular está... está compuesto, tiene mayor carácter del orbital atómico B que el orbital atómico A. Eso no significa que no se forme la molécula. Claro que la molécula se va a formar. En este caso, si pensásemos un solo par de electrones, sería de un orden de enlace 1, pero cuando uno trata de analizar, uno puede darse cuenta que este par electrónico está más cerca de uno de los núcleos que con respecto al otro, y eso da idea de la polaridad de la molécula. Fíjense que acá hay una diferencia entre la energía la energía de los orbitales atómicos y en el caso de que esta diferencia sea muy marcada, no hay posibilidad
quizás por simetría sí, pero no hay posibilidad de solapamiento entre orbitales debido a una cuestión energética. Y en ese caso, si no hubiese un solapamiento, se dice que esos orbitales atómicos no se van a poder solapar, y ahora una vez que se genere la molécula, que ya vamos a ver un ejemplo, siguen conservando su identidad desde el punto de vista energético y se les dice que son orbitales de la molécula, pero de tipo no enlazantes, o sea que no forman parte del enlace. Eso es lo que podemos ver en este caso cuando pensamos en la molécula de fluoruro de hidrógeno. Si uno quiere de alguna manera esbozar este diagrama de orbitales moleculares, vamos a plantear los orbitales atómicos que están involucrados. Cuando uno establece la configuración electrónica, se da cuenta que el hidrógeno pone en juego a los orbitales 1s, y en el caso del flúor tenemos los orbitales 2s2 y los 2s y los 2p. En este caso, la cantidad de electrones que van a estar involucrados en la distribución van a ser 8 electrones de valencia, pero ahora lo que uno tiene que empezar a analizar es lo siguiente. En el caso del fluoruro de hidrógeno, es una molécula heteronuclear donde de alguna manera vamos a tener coeficientes, digamos, la distribución, los coeficientes, digamos, tanto de A del hidrógeno como del flúor, que hacen referencia a esa electronegatividad, son diferentes, son mayores para el caso del flúor, y eso es lo que uno puede evidenciar en este gráfico. Si ustedes se fijan, los orbitales atómicos del flúor, al ser más electronegativos, tienen menor energía que el átomo de hidrógeno. En este caso, uno debe pensar, bueno, ¿cómo es la posibilidad del solapamiento? ¿Cuáles son los orbitales atómicos que están involucrados en el solapamiento para que de alguna manera se pueda formar el enlace y se constituya la molécula? Bueno, en ese caso uno podría decir, los orbitales 1s con los 2s tienen la simetría apropiada, pero si ustedes se fijan, son muy distantes en energía. Entonces, su solapamiento no va a ser eficiente. Entonces, ahora tendríamos que volver a pensar si el orbital 1s del hidrógeno tiene posibilidad de solaparse con algún otro orbital atómico para poder llegar a generar el orbital molecular enlazante y antienlazante correspondiente, que van a ser las responsables justamente de la formación del enlace. Bueno, en este caso, por una cuestión ya energética, si bien tiene la posibilidad de simetría, el orbital 1s puede solaparse de forma constructiva y destructiva con el orbital 2pz del hidrógeno. Eso conlleva justamente la generación del orbital molecular de enlace y de el antienlace. Y ahora lo que ustedes tienen que tratar de fijarse es que, fíjense, de alguna manera de estos orbitales atómicos van a quedar dos que de alguna manera no sufren ningún tipo de interacción, por lo cual quedan como dos orbitales de tipo P, o mejor dicho, dos orbitales moleculares pi de no enlace, y también nos va a quedar un orbital sigma de no enlace. Fíjense, este orbital atómico no interacciona. ¿Por qué? Por una cuestión energética. Y estos dos orbitales atómicos, en el caso del P y el PZ, no interaccionan por una cuestión de simetría. ¿Está? Porque no tienen, digamos, de alguna manera el hidrógeno no aporta orbitales P, entonces por una cuestión de simetría, ellos dos van a quedar con la misma energética, pero ahora sí van a ser orbitales moleculares de no enlace, al igual que sucede en este caso. Son orbitales moleculares de no enlace, de carácter sigma y de carácter pi. Si uno se fija, tenemos que localizar 8 electrones de valencia, lo vamos haciendo de nuevo como lo hicimos siempre, 2 en el orbital sigma, 2 en este orbital, 2 en el orbital sigma de no enlace, 2 orbitales, 2 electrones, perdón, 2 electrones en este orbital molecular enlazante, y los otros 4 restantes van a ser 4 electrones, van a estar ocupados por 4 electrones, perdón, los otros 4 electrones van a estar ocupando los 2 orbitales moleculares pi no enlazantes.
cuando uno hace el análisis se puede analizar o puede tener presente es que ahora los electrones del enlace están direccionados o están, digamos, el orbital molecular que están ocupando los electrones que contribuyen al enlace es un orbital molecular enlazante, el cual tiene una energética muy parecida o similar, si se quiere decir, a los orbitales atómicos del flúor. Eso de alguna manera lo que nos está poniendo en evidencia nuevamente es que de alguna manera los electrones ocupan orbitales moleculares enlazantes que están predominantemente sobre el flúor, y eso nos habla de alguna manera de que ahora los electrones, o mejor dicho, eso de alguna manera nos da referencia de la polaridad del enlace, donde uno puede visualizar de alguna manera que los electrones están más tiempo, si se lo quiere ver desde la teoría del enlace de valencia, están más tiempo localizados sobre el flúor, y eso es lo que genera de alguna manera una densidad de carga negativa, ya que una densidad de carga positiva. Bueno, desde la teoría de orbitales moleculares esto lo podemos visualizar de alguna manera, viendo o analizando en el diagrama de orbitales moleculares que el par de electrones enlazantes tiene una energética, o la energética de los mismos es muy similar a la de los orbitales atómicos que eran provenientes del flúor. ¿Sí? Algo para remarcar o algo para destacar, lo que les comentaba recién, es que fíjense, el átomo del flúor tiene una densidad, una electronegatividad mayor, es el que tiene la mayor contribución a los orbitales moleculares enlazantes, y en el caso del hidrógeno es el que tiene mayor contribución a los orbitales moleculares entrelazantes. Y eso es lo que de alguna manera nosotros podemos apreciar. Fíjense que la energética del orbital molecular entrelazante es principalmente dada por el orbital atómico del hidrógeno, en tanto que de alguna manera la mayor contribución de este orbital la da el flúor, y eso también lo visualizamos en la energética. Remarquen esto, aquellos orbitales que tienen la misma energía que aquellos orbitales moleculares que tienen la misma energía que los orbitales atómicos iniciales, de alguna manera no participan del enlace, llevan el nombre de orbitales moleculares no enlazantes, y esto que nos indica desde el punto de vista práctico que estos orbitales moleculares no ayudan ni a la estabilización ni a la desestabilización de la molécula, ¿sí? Es lógico pensar que eso lo podamos atribuir a aquellos que tengan un carácter enlazante o antienlazante. Utilizando el concepto de orbitales moleculares, utilizando o valiéndonos de la teoría de orbitales moleculares, uno puede hacer un avance un poco más acabado de la idea del enlace metálico y dejar de alguna manera de visualizar lo que uno traía de concepto, que era un mar de alguna manera, eh, un mar de protones, o mejor dicho, una nube, una masa de cargas positivas, y arriba en un mar de electrones que se estaban disminuyendo, y esa deslocalización era lo que planteaba la formación del enlace metálico. Dos características comunes que uno tiene que tener presentes del enlace metálico, o que directamente hace referencia a los átomos que forman elementos metálicos, bueno, primero son sus bajas energías de ionización, ¿sí? Generalmente menores a 900 kJ por mol. Entonces, de alguna manera, esto que nos indican que estos átomos ejercen poca atracción por los electrones de valencia y tienen a su vez poca afinidad por electrones adicionales. Si no tienen tendencia a retenerlos, es lógico pensar que tampoco van a tener tendencia o afinidad a aceptar electrones adicionales. Entonces, aunque la interacción de un átomo metálico con otro no produce una disminución importante de energía, es posible una estabilidad adicional si los electrones se mueven en el campo de varios núcleos. Y eso es lo que de alguna manera, lo que uno visualiza o lo que es responsable de la formación del enlace metálico. También una de las condiciones es que el número de electrones de valencia
es menor que el número de sus orbitales de valencia. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos es algo bastante interesante porque tenemos muchos orbitales y pocos electrones de valencia. Entonces, si uno piensa en la fase condensada, cada núcleo puede compartir los electrones de los vecinos, de los átomos vecinos, ¿sí? Y de una forma energéticamente favorable sin violar el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué significa esto? Para que uno lo pueda ver. Como tengo pocos electrones de valencia y tengo muchos orbitales de valencia, es como que de alguna manera, cuando se forma el enlace metálico, estos electrones que tienen libertad de movimiento pueden estar en un orbital de un átomo o pueden estar en el orbital de otro átomo vecino. Y debido a que hay poca disponibilidad, nunca vamos a tener situaciones donde tengamos dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos, que es lo que indica el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿cómo podemos visualizar o cómo nos ayuda la teoría de orbitales moleculares para poder visualizar el enlace metálico? Imagínense ustedes ahora que tenemos 2 o 3 átomos de litio. Tenemos 2 átomos de litio, tenemos 3 átomos de litio y uno lo que podría ir viendo es esto. Fíjense que cuando tenemos 2 átomos de litio vamos a estar generando 2 orbitales moleculares, uno de enlace y otro de antienlace, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, esta va a ser la separación energética que vamos a tener en este caso, pero si ahora tenemos 3 átomos, fíjense que ahora vamos a tener 3 orbitales moleculares, pero lo más importante que ustedes puedan ver es que de alguna manera, obviamente que los más externos van a ser el que tiene el mayor carácter enlazante y este va a ser el que tiene el mayor carácter antienlazante, pero más allá de esa situación, lo más importante es que a medida que va ocurriendo esa situación, fíjense que la separación energética de los orbitales moleculares empieza a disminuir, ¿sí? Y en este caso, recuerden lo que habíamos visto anteriormente. Los electrones de cualquier orbital son propiedad de toda la molécula y no de un enlace o un átomo particular, que eso es lo que caracteriza, digamos, que es lo que uno da de una característica muy, de relevancia en el caso del metal. Pero ¿qué sucede si ahora uno tiene no ni uno ni dos átomos de litio, sino que tenemos el número de Avogadro de átomos de litio, perdón? Entonces, en esta condición, obviamente que se nos tiene que generar el número de Avogadro de orbitales moleculares, que en este caso surgen del solapamiento de los orbitales S de cada átomo, y las energías de alguna manera de estos orbitales forman lo que se llama una banda, ¿sí? El solapamiento de los orbitales 2p también va a aportar orbitales moleculares y sus energías dan lo que se conoce una banda que se une generalmente a la banda formada por los orbitales 2s en un continuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces generalmente la energía de los orbitales S y de las P no es marcadamente diferente, entonces eso tenemos la posibilidad de que haya un solapamiento entre la banda S y entre la banda P y genere un continuo. Pero más allá de eso, ¿qué uno hace referencia cuando habla de una estructura de bandas? Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos de alguna manera el solapamiento de muchos orbitales S, de ese solapamiento, o también de orbitales P, vamos a encontrar de alguna manera que tenemos N orbitales S de carácter enlazante, digamos, la mitad van a ser de carácter enlazante, N dividido 2 van a ser de carácter enlazante, N dividido 2 van a ser de carácter antienlazante, pero lo que ustedes van a ver es que de alguna manera esta separación energética se hace cada vez más pequeña, y eso nos indica de alguna manera es que es tan pequeña la diferencia entre uno y otro que el costo energético es tan despreciable que uno puede directamente pensar en esto como si fuese una banda de orbitales moleculares, y ya vamos a ver un poquito más adelante que no solamente lo podemos pensar como una banda, sino que también lo podemos pensar como un continuo. Bien,
como para que ustedes lo puedan analizar. Acá tenemos esta situación donde acá tenemos, este es el número de átomos que estamos, o el número de orbitales, como ustedes lo quieran analizar, de valencia que están involucrados. Fíjense qué sucede cuando tengo 2. Acá tenemos el enlazante, acá tenemos el antienlazante, acá tenemos 3, acá tenemos 4, acá tenemos 5, y fíjense lo que sucede a medida que vamos agregando orbitales atómicos que están involucrados en el solapamiento. Fíjense que de alguna manera esta diferencia cada vez se hace más pequeña, y ahora cuando tenemos un número tan grande como el número de Avogadro, fíjense que casi esa diferencia energética no la podemos ver. Esto es lo que lleva de alguna manera a la generación de una banda, y de alguna manera ahora para saltar de una banda o digamos de un orbital molecular a otro, fíjense que la diferencia energética es pequeñísima, por lo tanto uno puede hablar que se pierde la cuantización de la energía, y podemos directamente de hablar de un continuo de energía como tal. Recuerden aquí que en este extremo vamos a encontrar el orbital molecular más enlazante, que tiene mayor carácter enlazante, y aquí nos vamos a encontrar con el orbital molecular que tiene mayor carácter anti-enlazante. Entonces, ¿qué podemos llegar a decir en esta teoría de bandas que nos da respuesta a lo que es un cristal metálico? Que los orbitales atómicos de valencia se van a combinar para formar un conjunto de orbitales moleculares estrechamente espaciados, lo que genera una banda de valencia, o ya ni siquiera estrechamente, es casi uno al lado, casi genera un continuo, espaciados para tratar de considerar, tener presente el concepto de la cuantización de la energía. Pero en este caso vamos a ver que realmente podemos llegar a pensar en que se da un continuo, donde los electrones obviamente tienen la posibilidad de moverse casi o directamente, podemos decir libremente, porque la energía que necesitamos para que se dé su movimiento es muy baja. Entonces, de alguna manera, uno que podría llegar a pensar en el concepto que se tenía o que se trataba de visualizar, lo que siempre hemos tenido, es que es como un conjunto de iones positivos, ¿sí?, sumergidos en un mar de electrones de valencia que se pueden mover libremente. Este mar de electrones, digamos, de alguna manera, a esta característica de mar de electrones es que uno puede llevar o hacer referencia a las propiedades que presentan los metales, tanto desde el punto de vista metálico como eléctrico, como térmico. Bien, entonces, dentro de la teoría de bandas, uno puede de alguna manera hacer algún tipo de análisis como tal. Entonces nosotros podemos llegar, ¿qué se conoce como banda? Bueno, a un grupo de orbitales moleculares en donde la diferencia energética entre los orbitales moleculares es tan pequeña que uno puede llegar a pensar que se perdió la cuantización del sistema y se puede pensar en un continuo. Entonces uno acá puede pensar que nosotros tenemos una banda S, ¿sí? Acá también tenemos una banda S, y esto es lo que uno podría llegar a ver. Si uno hace una imagen ampliada de alguna manera de esta banda S, fíjense que la diferencia energética entre los orbitales moleculares es muy pequeña, y por eso se dice que podemos pensar en un continuo. ¿Qué pasa si entre una banda y una otra banda hay una brecha energética? A esto lo vamos a llamar una banda gap. En esta banda gap no hay orbitales moleculares, sino que directamente, de alguna manera, es una región energética que separa una banda de otra. Fíjense que hay situaciones donde la diferencia energética entre la banda S y la banda P está marcada, donde realmente podemos ver que hay un gap energético, pero muchas veces la banda S y la banda P están muy próximas en energía, y de alguna manera permite su solapamiento y hace que se genere un continuo de banda SP. ¿Qué hacemos referencia o cuando hacemos qué queremos referenciar cuando hablamos de conductividad? De alguna manera es la posibilidad de movimiento que tienen los electrones cuando están influenciados bajo un campo eléctrico, ¿sí?
¿Qué sucede en este caso? Si nosotros tuviésemos una banda S totalmente completa, le aplicamos un campo eléctrico, pero bajo esas condiciones no podríamos ver conductividad, a no ser que de alguna manera electrones de esta banda pudiesen saltar esta banda P, que seguramente es una banda que está vacía y sí tenemos la posibilidad de conducción. En este caso, como es un continuo, fíjense que si tuviese la banda S completa, como está tan próxima de la banda P, acá con una simple excitación térmica tenemos posibilidad de movilidad de los electrones. Entonces, en este caso, si yo tengo una banda S y quiero que haya movimiento electrónico o quiero garantizar conductividad eléctrica, lo que uno esperaría que al menos en esta banda S la mitad de los orbitales o la mitad de la banda esté ocupada para que la otra mitad de la banda esté disponible para el movimiento de los electrones. Y eso es lo que de alguna manera después vamos a definir como banda de valencia y como banda de conducción. Entonces, ¿qué es la conductividad eléctrica? Bueno, a partir de la conductividad eléctrica de esta propiedad, uno puede llegar a definir tres conceptos. Cuando un elemento o cuando un sistema se comporta como metal, como semiconductor o como superconductor. Bueno, entonces, uno lo que hace para hacer esa diferenciación es medir la dependencia de la conductividad con respecto a la temperatura. Si uno ve que de alguna manera la conductividad disminuye al aumentar la temperatura, uno esperaría que eso es típico de un comportamiento metálico. ¿Sí? Entonces, lo que está ocurriendo es, de alguna manera, es que se ofrece una resistencia al flujo de la corriente eléctrica cuando aumentamos la temperatura y eso conlleva a la disminución de la conductividad. Pero es algo que es muy importante remarcar en el caso del metal. Fíjense que en el caso de un metal, a medida que va aumentando la temperatura, sí va disminuyendo la conductividad, pero lo hace de manera suave. Eso es importante que lo remarquen. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden o se indica que cuando aumenta la temperatura, el metal pierde sus propiedades. No, el metal va a seguir conduciendo, va a tener las propiedades de conductor, solamente que va a disminuir levemente, ¿sí? Hay una baja o hay, si se quiere decir, una resistencia al flujo de la corriente cuando aumenta la temperatura. Pero eso no significa que el metal cambie sus propiedades, ¿sí? Y eso lo demuestra, fíjense, desde 1 a 1000 grados Kelvin, a 1000 Kelvin, es mucho el cambio que tenemos de temperatura y fíjense en que la bajada de la conductividad es muy suave. ¿Sí? ¿Qué pasa con un semiconductor? Un semiconductor ahora tiene otro tipo de propiedades, es que su cambio de la conductividad es muy brusco con el aumento de la temperatura. Si ustedes se fijan, acá tenemos un semiconductor que tiene una particularidad. Por un rango muy marcado de temperatura no conduce, pero ahora a una determinada temperatura umbral hace que de alguna manera tenga un salto marcado la conductividad. Pero fíjense en los órdenes de magnitud. Acá tenemos orden de magnitud de 10 a la 8. Acá tenemos orden de la magnitud que en el mejor de los casos podrían llegar a 1. Entonces fíjense que un semiconductor, a pesar de que aumente la temperatura, nunca va a tener la conductividad que puede llegar a tener un metal. Y en el caso de los superconductores, es un tipo de material que de alguna manera aumenta, expone asintóticamente, casi lo podríamos llegar a decir, su temperatura, su conductividad cuando alcanzamos una temperatura crítica. Fíjense, a partir de una dada temperatura, y es a medida que vamos bajando la temperatura, este material superconductor va va aumentando su conductividad hasta alcanzar un punto crítico donde se dispara casi asintóticamente y aumenta marcadamente la conductividad de ese material. Bien, entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer algún tipo de definiciones? ¿Qué es un material aislante y qué es un material metálico? Fíjense que acá nosotros tenemos una consideración de un sistema donde tenemos dos bandas, ¿sí? Y en esta banda tenemos la mitad de toda esta banda, tenemos solamente la mitad del nivel está ocupado y la banda de arriba está vacía.
Entonces, ¿cuándo voy a considerar que un material es aislante? Bueno, cuando tenga una banda totalmente ocupada, ¿sí? Y de alguna manera esté separada por la banda vacía por un gap que es muy marcado. Entonces, en este caso, a pesar de que haya un aumento de la temperatura, no va a haber un aumento en la conductividad. Entonces, ¿cuándo voy a considerar un material metálico? Cuando se dan dos condiciones. Una de las condiciones es cuando tengo una banda parcialmente ocupada, que sería este caso. En este caso, la banda está parcialmente ocupada, quiere decir que con un simple aumento de temperatura tengo suficiente agitación térmica para que los electrones puedan moverse por esta banda desocupada y puedan conducir la electricidad. O cuando tengo el solapamiento de una banda ocupada y otra vacía, que es lo que yo les mostraba en este caso. Fíjense que esto es el típico de lo que les comentaba recién. Puedo llegar a tener una banda ocupada, pero si está a continuación o está solapada a una banda vacía, obviamente que estos electrones ahora sí pueden conducirse, pueden moverse libremente en toda la disponibilidad de la banda vacía. Entonces, algunas definiciones interesantes, como por ejemplo el nivel de Fermi. ¿Qué pasa si yo un sistema lo llevo a 0 grados? Cuando lo llevo a 0 grados es como si estuviese considerando un cristal perfecto, no habría movimiento, es como si tuviésemos un sistema tieso, por decirlo de alguna manera. Entonces, bajo esas condiciones, voy a poder medir el nivel de Fermi. ¿Qué es el nivel de Fermi? El orbital ocupado más alto en un metal cuando alcanzamos los 0 grados. Como que de alguna manera acá está obviamente a muy bajas temperaturas, congelamos todo, disminuimos totalmente el movimiento de los electrones y ahora solamente se van a ocupar todos los orbitales moleculares y se va, digamos, ahora vamos a tener no va a haber movimiento, desplazamiento de electrones y esto nos va a llevar que de alguna manera tener una foto de solamente todos los orbitales moleculares sin desplazamiento de electrones. Y de esa manera vamos a poder visualizar el orbital más alto, el orbital ocupado más alto, y eso es lo que nos va a definir el nivel de Fermi. Una vez que uno pueda tener una pequeña agitación térmica, los electrones van a poder poblar, van a poder adquirir movimiento y de alguna manera van a empezar a moverse por encima del nivel de Fermi y eso es lo que va a empezar a generar conductividad. Esto va a provocar justamente la conductividad. ¿Qué sucede ahora cuando yo tengo un material semiconductor? En este caso voy a tener una banda gap, pero algo que tenemos que tener presente, que no va a ser tan marcada como si el material fuese aislante, y generalmente se considera que cuando la energía gap es menor a 3 electronvolt, uno puede garantizar que ese material va a tener propiedades de semiconductor. Entonces, para que ustedes tengan acá una referencia, por ejemplo, un aislante como el diamante tiene un gap de 6, es el gap de separación entre bandas, es de 6 electronvolt. Fíjense en el caso del estaño blanco y del plomo, el gap es de 0, de alguna manera no lo tenemos, no hay separación de bandas. Y en el otro caso, silicio, germanio y estaño, ustedes fíjense que ahí tenemos 3 tipos de semiconductores con distintos tipos de gap, donde en el caso del silicio es el más marcado, después el germanio y después el estaño. Fíjese que el estaño tiene dos formas, digamos, de alguna manera, tiene dos formas alotrópicas que dependiendo de cuál esté, o mejor dicho, tiene un polimorfismo, para decirlo de alguna manera, dependiendo de cuál sea el que esté presente a una determinada temperatura, puede actuar de metal o de semiconductor. Un concepto que es de interés es hablar de la densidad de estados, o mejor dicho, de la representación de las mismas a partir de un diagrama. Y que la densidad de estados, de alguna manera, es el número de niveles de energía en un intervalo infinitesimal de energía entre E y E más este intervalo infinitesimal, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es la gráfica que generalmente nosotros obtenemos.
de cada uno de estos densidad de estados, y si uno se fija, las densidades de estados no son uniformes a lo largo de la banda, sino que si ustedes se fijan, la mayor densidad de estado está cerca del centro de la banda y es menor en los extremos. ¿Por qué en el centro de la banda, de alguna manera, es donde tenemos la mayor densidad de estados? Bueno, porque es donde tenemos la posibilidad de mayores arreglos tridimensionales de los átomos para dar un número de orbitales, para dar un determinado número de orbitales moleculares con una energía correspondiente al interior de esa banda. Fíjense que de alguna manera acá los arreglos que puedo llegar a tener son mucho más o más importantes para dar una determinada energía. Pero más allá de eso, lo importante de poder hacer esta interpretación es cómo a partir de este concepto de densidad de estados uno puede visualizar aquí la presencia de un metal donde no tenemos bandas superpuestas, pero sí sabemos que la mitad de esta banda está completa, por lo tanto la otra mitad no ocupada me permite el movimiento de electrones. Acá fíjense en cómo tenemos una banda completa, pero tenemos una banda P que está vacía. No están superpuestas en este caso, pero una pequeña agitación térmica va a permitir que electrones de la banda llena puedan pasar a la banda vacía. Y esto es lo que uno conoce como banda de valencia y banda de conducción. Entonces, bajo esta situación, una pequeña excitación térmica va a permitir que electrones dejen la banda de valencia y puedan alcanzar la banda de conducción. Si se da esa situación, eso podemos pensar o nos da idea que tenemos la presencia de un semiconductor. ¿Qué sucede ahora? Bueno, contener una banda llena, pero una banda vacía, una banda de valencia y una de conducción separadas por un gap muy grande, a pesar de que uno pueda aumentar la temperatura, no vamos a lograr que aumente la conductividad. Remarquen esto, uno puede aumentar la temperatura hasta un cierto punto, porque si no después puede plantear o la quema del material o que ese mismo material entre en un proceso de fusión. Hablamos de los semiconductores y hay algo que tenemos que de alguna manera referenciar, cómo es la aplicación de la teoría a los semiconductores y cómo la podemos visualizar en la mejora de su conductividad. Para ello nosotros tenemos que hacer referencia a que podemos encontrarnos con dos tipos de semiconductores, un semiconductor de tipo intrínseco y de tipo extrínseco. En el caso de los semiconductores intrínsecos son los que se conocen como semiconductores puros, que no están dopados, que no tienen una modificación. ¿Sí? Entonces, lo que uno se sabe de alguna manera es que en el semiconductor intrínseco, en este caso, la conductividad va a aumentar, como ya sabemos, a medida que va aumentando la temperatura. Eso lo que hace de alguna manera, imagínense acá una banda S completa, entonces el aumento de la temperatura va a permitir que ahora una determinada cantidad de electrones tenga la energía suficiente para poder alcanzar la banda P, y eso va a generar de alguna manera que aumente su conductividad. Pero también a su vez, a medida que se van eliminando electrones de la banda S, se van generando lo que nosotros llamamos huecos positivos, ¿sí? Entonces, estos huecos positivos ahora también, de alguna manera, pueden servir como huecos para el movimiento de electrones. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora aplico un campo eléctrico, los electrones de esta banda S también pueden desplazarse hacia esos huecos de tipo positivo. Entonces, en este caso, en un semiconductor intrínseco, el portador de carga, o sea, aquella especie que puede contribuir, si se quiere decir, a la conductividad del material, puede llegar a ser o bien el hueco positivo o puede también llegar a ser el electrón. ¿Qué pasa si ahora los dopamos? Entonces tenemos dos tipos de dopaje. Por un lado, tenemos la posibilidad de introducir átomos del grupo 13 o podemos introducir átomos del grupo 15. Y generalmente se hacen sobre semiconductores intrínsecos, que por excelencia son el silicio y el germanio, que generalmente lo que uno tiene de referencia que se utiliza en la industria de la electrónica.
Entonces nosotros lo que podemos hacer es doparlos a estas estructuras de silicio y de germanio, y de alguna manera el dopaje tiene como objetivo, como les comentaba anteriormente, aumentar la conductividad eléctrica de estos materiales. Y fíjense que para aumentar la conductividad eléctrica no tenemos que hacer un gran dopado. Es tan simple como de alguna manera introducir un elemento en más o menos 1.000.000 de electrones. Entonces, solamente introducir un elemento cuando tengo 1.000.000 de electrones de silicio germanio es suficiente para que de alguna manera puedan cambiar las propiedades de conductividad del material. Entonces, ahora a estos materiales o a estos semiconductores que son dopados se los llama semiconductores extrínsecos. Y de esa manera vamos a tener de dos tipos, los de tipo N y los de tipo P. Los de tipo N hacen referencia a cuando tengo un exceso de carga negativa, y eso se da generalmente cuando yo estoy dopando al material, si se quiere decir, con algún elemento que sea rico en electrones, o sea que me vaya a generar una posición rica en electrones. Generalmente lo que se hace en este caso es reemplazar dentro de la estructura del semiconductor un elemento de silicio o de germanio por un elemento, por un átomo, en este caso podría ser de arsénico. Ustedes recuerden que en la posición donde está el silicio del germanio yo voy a tener 4 electrones de valencia. Pero si yo ahora lo estoy reemplazando por arsénico o fósforo, o sea, no voy a tener 4 electrones de valencia, sino que voy a tener 5, y eso es lo que uno dice que lo está dopando, eso es lo que uno dice que está generando una posición rica en ese punto de dopaje, rica en electrones. Entonces, de alguna manera, uno cuando tiene un electrón más, ese electrón más va a generar una nueva banda, dentro del sistema de bandas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, este electrón extra va a generar lo que se llama un nivelador, ¿sí? ¿Por qué? Porque este electrón tiene que generar digamos, va a generar su propia banda de alguna manera, y su posición es bastante cercana a la posición de la banda de conducción. Entonces ahora, fíjense que yo acá tengo una región donde tengo electrones que con una pequeña agitación térmica, o con una agitación térmica, tengo la posibilidad de alcanzar la banda de conducción. Y eso de alguna manera es lo que promueve la conductividad, o lo que incrementa la conductividad eléctrica en estos sistemas. Entonces, fíjense lo que les comentaba recién: si yo aumento la temperatura, eso va a generar una excitación térmica, lo que va a generar la transferencia de electrones del átomo en este caso puede ser de arsénico, o del fósforo, o del dopante, a los orbitales vacíos en un átomo de silicio que está vecino. Y eso lo que lleva a que justamente estos electrones alcanzan la banda de conducción, ¿sí? Y bueno, de nuevo, esto de alguna manera lo que les decía recién, va a repercutir en las propiedades eléctricas de este material. Fíjense, más o menos para que lo puedan analizar ustedes a partir de un diagrama considerando densidades de estado. Acá tenemos la banda S, acá se forma esta banda donora o este nivel dador, ¿sí? Esta banda donadora, que son ahora esta región. Fíjense que es una banda muy pequeña, porque está formada solamente por algunos dopantes de elementos del grupo, de algunos elementos del grupo 15, pero tienen la característica, la particularidad de posicionarse cerca de la banda de conducción. Entonces una pequeña agitación térmica hace que estos electrones puedan saltar a la banda P y de alguna manera moverse libremente, y eso mejora las propiedades de conductividad de este semiconductor. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un semiconductor de tipo extrínseco? Estos son aquellos que son considerados de tipo P. En este caso el dopaje se va a hacer con elementos del grupo 13, que en vez de tener un exceso de electrones, tienen un electrón
tienen un electrón menos, si se quiere decir, en su capa de valencia con respecto al silicio o al germanio. Entonces, generalmente estos dopados son con galio, pero también se pueden encontrar con boro o con aluminio. Entonces, en este caso se va a generar una posición deficiente de electrones y lo que va a generar es como que se da un nivel discreto que no va a estar ocupado, ocupado por electrones, si se quiere decir, y que se encuentra muy próximo a la banda de valencia, ¿sí? Esta banda tiene una energía que se separa de la banda de valencia de aproximadamente unos 10 kJ por mol, o sea que es bastante bajita. Entonces, de alguna manera, se puede convertir en una banda aceptor. Cuando uno le da agitación térmica al sistema, se aumenta la temperatura, entonces, de alguna manera, algunos electrones de la capa de valencia del silicio pueden alcanzar la capa aceptora. De esta manera, si ustedes se fijan, lo que ocurre es que se generan huecos positivos en esta capa, que son portadores de carga, y de alguna manera eso facilita o permite el movimiento de los electrones restantes, en esta capa de valencia del silicio, y lo cual explica la conductividad. Es lo mismo que nosotros tenemos referenciados aquí. Si ustedes se fijan, nosotros generamos una pequeña capa aceptora, que justamente se debe a una capa aceptora que está vacía, que se debe justamente a elementos que tienen un electrón menos en su nivel de valencia, y eso permite, si se quiere decir, es que con una pequeña agitación térmica, los electrones que tienen esta capa de valencia salten al nivel aceptor, se generen huecos positivos, y ahora los electrones de este nivel o de esta capa de valencia pueden moverse, adquieren libertad de movimiento, y eso explica la conductividad térmica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en un caso la temperatura lleva a un aumento de la conductividad eléctrica y por qué en otro caso, como el de los metales, la disminuye? Cuando hablamos de los metales, lo que uno puede apreciar desde el punto de vista digamos, del punto de vista experimental, es lo que veíamos anteriormente, que el aumento de la temperatura lleva a una disminución de la conductividad o un aumento en la resistividad. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, que al aumentar la temperatura hay un aumento lógico de la vibración de los átomos, y eso lo que hace es generar una interrupción en el orden de alineación de los orbitales. Y si hay una disminución justamente en ese orden de alineación, es lógico pensar que se reduzca la capacidad de movimiento o de viaje de los electrones de un lado al otro del sólido, ¿sí? En este caso, el número de portadores de carga es independiente, es constante y es independiente del valor de la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque los portadores de carga en un metal son los electrones. Pero ¿qué sucede en un semiconductor? En este caso, en el semiconductor, al aumentar la temperatura, se favorece el salto de electrones de la capa de valencia a la capa de conducción. Ahora se crean portadores de carga, que son los portadores de carga electrón hueco, ¿sí? Y eso justamente lleva a un aumento de los mismos. Y en este caso uno puede hacer una inferencia de cómo es la población en la banda de conducción del semiconductor, la cual muestra de alguna manera una dependencia con la temperatura de tipo de arreglo. Si ustedes se recuerdan algo de cinética de química general, uno puede llegar a ver que esta ecuación es muy similar a ella, donde de alguna manera la población de la banda de conducción va a depender de una población inicial por E elevado al ancho de banda de prohibición y que esto también va a depender de una constante de Mausle, de Boltzmann, que hace referencia también a la distribución energética y a la temperatura en kilojoules. Si ustedes se fijan, esto es muy parecido a la ecuación de Arrhenius, donde nosotros teníamos acá la constante, acá el factor exponencial, la energía de activación y la temperatura. Bueno, en este caso la podemos aplicar para ver cómo es la distribución de la banda de conducción de un semiconductor. Lo que sí uno tiene que inferir
es lo siguiente. Si bien se produce una disminución en la movilidad de los electrones debido al aumento de la temperatura, esto de alguna manera es mucho menor que el aumento producido por el efecto del salto. Y eso es justamente lo que uno puede ver en el semiconductor y es lo que provoca que haya un aumento en la conductividad, en la conductividad. O sea, esa disminución que se ve tanto en el conductor, los metales como en los semiconductores, esa disminución de la movilidad de los electrones se da en los dos casos con respecto a la disminución con el aumento de la temperatura. Pero en el caso de los semiconductores, lo que prevalece, si se quiere decir, es, o mejor dicho, este aumento de la conductividad se debe al aumento producido por el efecto del salto. Bueno, esto es un pequeño resumen para que ustedes puedan ver cómo puedo pensar en un metal donde tengo situaciones de bandas no superpuestas, bandas superpuestas, pero siempre tengo la posibilidad de movilidad en las mismas, en un semiconductor, donde de alguna manera el gap es menor. En este caso podemos llegar a tener un semiconductor de tipo intrínseco, acá un semiconductor de tipo extrínseco, ¿sí? Y en el caso de un aislante donde tengo la banda de conducción, la banda de valencia llena, pero el gap es tan marcado que no podemos alcanzar la banda de conducción.